Bien, entonces, como decíamos, los glucocorticoides se regulan por una retroalimentación negativa. Entonces, estos glucocorticoides eran secretados en la corteza, en la parte media de la corteza suprarrenal. Acá, por ejemplo, les mostramos algunos síntomas de la enfermedad de Cushing, que es el exceso de glucocorticoides. La cara de luna llena, hipertensión, puede dar infertilidad. Y acá, la enfermedad de Addison. Fíjense, se puede producir una hiperpigmentación en la piel, puede haber una hipotensión, una debilidad muscular. Son algunos de los síntomas que pueden aparecer en la enfermedad de Addison. Pasamos ahora al mineralocorticoide, que se secreta en la capa más externa de la corteza, donde vamos a ver a la aldosterona. La aldosterona, chicos, es una hormona que lo que hace es estimularme que yo reabsorba sodio y excrete potasio por la orina. Entonces, si yo reabsorbo sodio, supongamos que ustedes todavía no saben nada, si yo reabsorbo sodio a la sangre, ¿qué pasará con mi presión arterial? ¿Cómo es la primera parte de la pregunta? Si la hormona esta, que es la aldosterona, me estimula que yo reabsorba sodio, es decir, que yo no excrete sodio por la orina, Ah, sino que lo aumenta la presión reabsorba. arterial. Muy bien. Entonces quiere decir que la aldosterona va a ser una de las que me va a estimular el aumento de la presión arterial. Pero esta aldosterona, chicos, no está regulada por control hormonal. Es decir, no está regulada por la ACTH, mejor dicho, sino que está regulado por un sistema que se llama renina-angiotensina. ¿Qué es esto que tienen acá? ¿Cómo es este sistema? Este compuesto que se llama angiotensinógeno se produce en el hígado. Este compuesto se convierte por la renina que se secreta en el aparato yuctaglomerular en angiotensina 1. Este proceso pasa en la sangre. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por una enzima que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. Pero lo que a mí me importa de este sistema es la angiotensina 2. Esta. ¿Por qué? Porque por un lado me va a producir vasoconstricción. Entonces eso hace que mi presión arterial aumente. Por otro lado, va a estimular que yo libere la aldosterona, que es la hormona de la que estamos hablando. Pero además, esta hormona hace que yo libere antidiurética, que es una hormona que ustedes ya vieron. ¿Quién secretaba la antidiurética? La ADH o ¿El vasopresina. corazón? A ver, ¿El corazón o los riñones? No me acuerdo. fíjense, la producía el hipotálamo y se Ah, almacenaba no, la neurohipófisis. en la neurohipófisis, es decir, la produce Ah, el hipotálamo, la almacena la neurohipófisis. ¿Y qué hacía esa antidiurética? Que yo reabsorbiera agua, es decir, me disminuía mi diuresis. Entonces, en conclusión, chicos, este sistema cuando se activa, a mí me hace aumentar la presión. Entonces, ¿cómo hace para aumentarla? Y produce vasoconstricción, me estimula que libere aldosterona, que la aldosterona es quien me reabsorbe sodio y hace que yo excrete potasio, y por otro lado me estimula la secreción de antidiurética o ADH, que hace que yo disminuya la diuresis, es decir, que orine menos. Entonces, por todos esos mecanismos, mi presión va a aumentar. Ahora, ¿cómo sabe el riñón que tiene que secretar renina para que el ciclo comience? ¿Cómo se da cuenta el riñón? Porque si se fijan acá, quien inicia todo esto es la renina, que me convierte esto en esto. ¿Cómo sabe el riñón que tiene que secretar renina?
Por la retroalimentación negativa de la angiotensina 2. Bien, ¿y qué otra cosa más? Piensen, miren, si este sistema se va a activar cuando, o sea, el fin que va a provocar es aumentar la presión. ¿Cuándo se va a activar este sistema? Cuando la Cuando, presión baje. perfecto. Si la presión baja al riñón, ¿llega menos sangre o más sangre? Menos. Menos. Entonces, cuando mi riñón detecta menos volumen de sangre, menos flujo sanguíneo, libera renina. ¿Cuándo puede pasar? Tengo una hemorragia, me deshidraté, no sé, pueden pasar por muchas cosas. Pero cuando mi riñón tiene una disminución en el flujo de sangre, secreta la renina y ahí se activa todo. Pero puntualmente quien es un mineralocorticoide es la aldosterona, que es quien me estimula la angiotensina 2 que se libere. ¿Se entiende esto? Sí. Esto hay 99,9% de probabilidad de que se los tomen, chicos, porque es el sistema que regula nuestra presión arterial. No me da cuenta. O sea, es así, porque aparte ustedes fíjense, una hormona como esta me hace secretar dos hormonas distintas, que son la aldosterona y la antidiurética. O sea que está todo relacionado. Entonces, por eso les digo, si alguien no lo ha entendido, díganme y lo volvemos a ver. Pero este sistema lo van a volver a ver en excretor, lo van a volver a ver cuando vean circulatorio, porque este sistema es fundamental, chicos, para nosotros. ¿Alguien no lo entendió? Bien, seguimos. Vamos entonces con los últimos corticoides. Miren, acá les hemos puesto qué pasa cuando ustedes tienen un exceso o un déficit de aldosterona. Hiperaldosteronismo, hipoaldosteronismo. Esto lo pueden sacar hasta por lógica. Miren, si yo les digo que la aldosterona me reabsorbe sodio y me excreta potasio por orina, quiere decir que mientras más aldosterona tenga, más sodio voy a tener en sangre. O sea que voy a tener una hipernatremia. Hemia es de sangre, natremia es sodio en sangre. Quiere decir que cuanto más aldosterona tenga, más sodio en sangre voy a tener. Y por lo tanto, si yo estoy diciendo que esto me estimula que yo excrete potasio, que pierda potasio, menos potasio en sangre voy a tener. Entonces voy a tener una hipocalemia, poco potasio en sangre, mucho sodio, poco potasio, porque lo estoy excretando por orina. Ahora, si tengo un déficit de esta hormona, me va a pasar lo contrario. Voy a tener poco sodio en sangre y mucho potasio, es decir, una hiponatremia y una hipercalemia. Ustedes siempre acuérdense, hemia que viene de sangre. Entonces, si yo les digo calcemia, natremia, calemia, siempre es calcio, sodio, potasio en sangre. Entonces, obviamente, la aldosterona me va a regular cuánto potasio y cuánto sodio tengo en sangre, porque también me regula cuánto excreto. Entonces, si no lo excreto, lo retengo. Es una cosa lógica, ¿sí? Lo que no se va por la orina se queda en la sangre. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Bien. Yeah. Vamos entonces con el último grupo, que son los sexocorticoides. El último grupo de la corteza, diríamos. En este caso, son principalmente hormonas masculinas, es decir, andrógenos. ¿Qué significa esto? Tanto los hombres como las mujeres, en nuestra corteza suprarrenal, producimos sexocorticoides, puntualmente llamados andrógenos. Esos sexocorticoides son, la verdad, que muy poquitos, es decir, nosotras las mujeres, comparado con la cantidad de estrógenos y de progesterona que tenemos, obviamente que predominan los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Es decir,
nosotras no tenemos características masculinas porque en nosotros predominan los estrógenos y la progesterona que hacen que tengamos características femeninas. Pero la persona puede tener un tumor en esta glándula y producirse lo que se llama un tumor virilizante, que es que la persona empieza a tener un exceso de esto, la mujer, y desarrolla características masculinas. Miren, por ejemplo, esto, vello facial. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer produce más sexocorticoides de lo normal. Entonces puede cambiar la voz, puede tenerla más ronca, puede aparecer vello púbico, más vello corporal, pero no es lo normal. Es decir, esto es una alteración. Nosotras producimos pequeñísimas cantidades que obviamente comparado con la cantidad de estrógenos y progesteronas que tenemos, es como que ni lo tuviéramos. El hombre también en la corteza suprarrenal produce esto. Lo que pasa es que no es su principal fuente. En el hombre la principal fuente de andrógenos son los testículos, no la corteza suprarrenal. Profe, Dime, ¿es verdad eso de que lo leí por ahí, no le voy a mentir, sí, TikTok? Que las mujeres cuando llegan a edad muy grande, tipo ancianas, sí. aumenta su nivel de hormonas masculinas. Mira, en realidad no es que aumenten las masculinas, sino que disminuyen las femeninas. Entonces, vos cada vez producís menos cantidad de hormonas femeninas. Por eso la mujer, por ejemplo, pierde la menstruación, o sea, entra en lo que se llama la menopausia, por eso empieza a perder vello. Las mujeres grandes casi no tienen, por ejemplo, vello púbico, porque justamente sus niveles de hormonas femeninas caen a la nada casi, son mínimos. Pero obviamente el único lugar donde nosotros producimos hormonas masculinas es acá, y siempre es muy poca la cantidad que producimos, Ah, siempre es bien, muy bien. poca. Bien, seguimos. Vamos entonces con la médula suprarrenal, la parte interna, esta que tenemos acá. Esto, chicos, necesito que entiendan una cosa. No es tejido glandular, es tejido nervioso. Son neuronas. De hecho, la médula es un ganglio modificado. Las hormonas que secreta, que son la adrenalina y la noradrenalina, se les debería llamar o se les llama neurohormonas, porque la producen neuronas, pero las vuelcan en la sangre. Entonces, a estas hormonas también se las llama catecolaminas. Y si yo me voy a su estructura química, son de tipo derivadas de aminoácidos. Acuérdense que las que libera la corteza son esteroideas. Estas son derivadas de aminoácidos. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina se liberan cuando hay una activación nerviosa. Acá, chicos, y anótenlo enorme, no está controlado por otra hormona. No es como vimos antes, la angiotensina que controla la aldosterona o la ACTH que controla el cortisol y los sexocorticoides. Acá no hay control de otra hormona. Esto se va a liberar cuando se active el sistema nervioso simpático. ¿Cuándo se activaba? ¿Cuándo se activaba el simpático? En situaciones de estrés o de peligro. Es decir, cuando quiero huir o luchar. Bueno, ¿y qué pasaba? Que lo vimos. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se me dilatan las pupilas, sudo. Todo eso se ve reforzado por la liberación de adrenalina y noradrenalina. Porque cuando se activa mi sistema nervioso simpático, estimulo la liberación de adrenalina y noradrenalina. Es decir, chicos, que la médula suprarrenal está controlada por el sistema nervioso cuando se active el sistema nervioso simpático. Y miren lo que tenemos acá. Esta también es hiperglucemiante como el cortisol, pero el cortisol me estimulaba la gluconeogénesis
y este me estimula la glucogenólisis. Lisis es ruptura, ruptura del glucógeno. Si yo rompo el glucógeno que tengo almacenado, voy a liberar glucosa. Entonces, por eso, estas son hiperglucemiantes. Es decir, me aumentan la glucemia en sangre, porque rompen el glucógeno que tengo en el hígado y liberan glucosa. ¿Y por qué necesito glucosa? Para generar más energía en la célula, ¿Y para salir qué? Si se liberan cuando se activa el corriendo. simpático. Exacto. Por eso son hiperglucemiantes, porque como se liberan cuando se activa el sistema nervioso simpático, yo necesito energía para correr. Entonces, por eso son hiperglucemiantes. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá de la Yo, glándula suprarrenal? yo, Bien. Vamos en... eh, Dime, en la... ¿Cómo es eso? No entendí muy bien cómo que la médula suprarrenal son neuronas. ¿Son las mismas neuronas que tenemos en la cabeza? son neuronas. ¿Vos te acordás cuando vimos sistema nervioso simpático Sí, y que dijimos que vos tenés una neurona preganglionar y una posganglionar que sí. salían de la médula? Bueno, y yo les dije que la médula está inervada por fibras preganglionares, es decir, la neurona, la fibra neuronal, sale de la médula y va sale de la médula espinal, diríamos, y va a la médula suprarrenal. Ah, Entonces verdad, es no tejido tenía una nervioso, post. exacto. Es decir, no la inerva una posganglionar, sino una preganglionar. Entonces, Porque la son neuronas. médula, exacto, la médula suprarrenal es tejido nervioso. Fíjense que en la misma glándula encuentro por fuera un tejido y por dentro otro. Por fuera tejido endocrino y por dentro tejido nervioso. Y eso es lo que hace, chicos, que también puedan secretar tanto tipo de hormonas. En la misma glándula se secretan 4 tipos de hormonas distintas. Por Entonces, eso dime, tiene algo que ver que hayamos visto la adrenalina y la noradrenalina en los neurotransmisores. porque son neurotransmisores, en realidad son No, neurohormonas, porque son neurotransmisores que liberas en la sangre. no, ¿Se sinapsis, entiende? sí. O sea, Sí, se conecta vos todo. los tenés en el encéfalo, no los liberás en la sangre, ¿sí? Pero los que llegan hasta la médula, los que se liberan en la médula, se vuelcan al torrente sanguíneo. Por eso vos le llamás neurohormonas, porque las producen neuronas, pero las vuelcan en la sangre, como si fueran hormonas. Ah, ¿Se bien, entiende? bien. Sí, sí, ahora todo Bien. tiene sentido. Gracias. Ahora todo tiene sentido. Bien, vamos entonces a continuar con el páncreas, que es la próxima glándula. Esperen que ya les comparto el power este. Esperen, aguántenme un minuto que les comparto este y seguimos avanzando. El páncreas, chicos, otra hormona, otra glándula sumamente importante. Esperen que les comparto, así no se... Esperen, aquí está, ahí está. A ver. Bien, miren, ¿qué pasa con el páncreas? El páncreas se le denomina glándula mixta. ¿Por qué? Porque cumple funciones endocrinas y exócrinas a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros veamos digestivo, vamos a ver que el páncreas produce enzimas, no sé, la quimiotripsina, la tripsina, la lipasa pancreática, la milasa pancreática. Esas enzimas las produce el páncreas en una estructura que se llama acinos pancreáticos, que es la parte exócrina del páncreas. No nos vamos a meter tanto ahora porque lo vamos a ver en digestivo. Nosotros ahora nos vamos a meter en la parte endocrina del páncreas, donde tiene unas células que se llaman islotes de Langerhans,
que van a producir 3 hormonas: insulina, glucagón y somatostatina. Entonces, ¿dónde van a volcar estas hormonas? En la sangre, porque justamente por eso hablamos de la parte endocrina del páncreas. Miren, acá tienen una imagen. Esto que tienen acá son los islotes de Langerhans, es donde se producen las hormonas. Y esto que tienen acá son los acinos pancreáticos, que es donde el páncreas libera sus enzimas. Entonces, si hacemos un zoom de esta región, de los islotes de Langerhans, vamos a ver que las células alfa liberan glucagón, que es una hormona. Las células beta liberan insulina, que es otra hormona. Y las células delta liberan somatostatina, que es otra hormona. Entonces, todos son péptidos, los 3. Empezamos con la insulina. Es un polipéptido de 51 aminoácidos. Anótenlo gigante. Es la única hormona hipoglucemiante que hay. Es decir, es la única hormona que me baja la glucemia en sangre, que me la disminuye. ¿Cómo hace para disminuir esa glucemia la insulina? Hace lo que se llama la glucogenogénesis. Miren, génesis, generación, glucógeno, generación de glucógeno. ¿Qué es lo que hace mi insulina? Hace que la glucosa que yo tengo en sangre se almacene en el hígado como glucógeno. Entonces mis niveles de glucemia bajan. También hace que mis células capten glucosa. Entonces, si las células lo captan, obviamente mi glucemia en sangre baja. Es la única hormona hipoglucemiante que hay, chicos. No hay otra. En las personas que tienen diabetes, o no se produce insulina, o se produce muy poca cantidad. Entonces, ¿qué síntomas tiene la insulina? Obviamente hay un aumento de azúcar en sangre, pero tiene síntomas como muy típicos que se llaman los poli. Poliuria, la persona orina más. Polidipsia, la persona tiene más sed, toma más líquido. Y en algunos casos puede haber glucosuria. ¿Qué significa esto? La persona en su orina tiene glucosa. ¿Por qué? El resto de los mortales no tenemos glucosa en la orina, chicos. ¿Por qué una persona diabética tiene glucosa en la orina? Porque cuando nosotros formamos la orina, filtramos sangre. Cuando nosotros estamos haciendo el proceso de formación de la orina, toda la glucosa que tenemos se reabsorbe en la primer parte de formación, diríamos, en la primera etapa de formación. Ahora, si mis niveles de glucosa son demasiado altos, no se puede absorber toda la glucosa y entonces parte de la glucosa queda en la orina. Por esa razón, los diabéticos, sobre todo aquellos que no están controlados, tienen glucosa en la orina. El resto de los mortales, y obviamente los diabéticos que sí están controlados, no tenemos glucosa en la orina, porque no debería haber glucosa en la orina. Eso quiere decir que el riñón no está pudiendo reabsorber toda la glucosa que tiene, porque está muy alta. ¿Se entiende? Entonces, estos son síntomas típicos de la diabetes. Si una persona toma más agua, por conclusión va a orinar más. Entonces, si orina más, tiene riesgo de deshidratarse. ¿Se entiende? Es decir, el ser diabético, obviamente siempre hablando de personas no controladas en la diabetes. No sé si sienten ruido atrás, pero otra vez están pasando con la publicidad que les dije antes. Entonces, las personas diabéticas pueden o no producir nada de insulina o producir muy poca. Entonces, ¿qué hace una persona insulino dependiente? Se inyecta la insulina ya formada, porque su páncreas no lo puede hacer.
Entonces, chicos, ¿por qué es tan importante la insulina? Porque es la única que hemos visto ya 3 hormonas que me suben la glucemia. Y vamos a ver ahora otra más. Y sin embargo, hay una sola hormona que me baja la glucemia en sangre, que es la insulina. No hay otra. Entonces, si no la produzco, me la tengo que colocar. Por eso las personas diabéticas insulinodependientes se inyectan insulina. Es decir, como si tuvieran un páncreas portátil, diríamos. Es decir, se van inyectando insulina cuando la van necesitando. Ahora, la insulina se secreta en los islotes de Langerhans, como les dije recién, puntualmente en las células beta de los islotes de Langerhans. Y esta insulina va a estar controlada, por ejemplo, por la cantidad de glucemia que tengo, pero también va a estar controlada por una hormona que vamos a ver enseguida, que se llama somatostatina. Vamos con la otra hormona que produce el páncreas, el glucagón. En este caso es un polipéptido de 29 aminoácidos. Todo lo contrario a la insulina. Esta, en vez de ser hipoglucemiante, es hiperglucemiante, como el cortisol, como la somatotrofina, como la adrenalina, todas hiperglucemiantes. En este caso, el glucagón lo hace por un proceso que se llama glucogenólisis, el mismo proceso que hace la adrenalina. Lisis, ruptura del glucógeno. Rompo el glucógeno, libero glucosa en sangre. Entonces, el glucagón y la adrenalina siguen el mismo mecanismo para aumentar la glucosa, que es a través de la glucogenólisis. La tercera hormona que libera el páncreas se llama somatostatina. Y acá necesito que presten atención. ¿Solo la libera el páncreas? No. De hecho, ustedes a esta hormona ya la han visto, sin querer. ¿A dónde vieron el GIH ustedes? ¿Es lo mismo la somatostatina que el GIH? En el hipotálamo. La produce el hipotálamo. ¿Y qué inhibía en el hipotálamo? ¿La secreción de qué? A De ver. la hormona del crecimiento. Muy bien, perfecto. Es decir, que esta somatostatina no solo la produce el páncreas, también la produce, por ejemplo, como les dije, la glándula pineal, el hipotálamo, un montón de órganos liberan la somatostatina. Por ejemplo, en el hipotálamo, la función que cumple es que la adenohipófisis no libere somatotrofina. La liberan también, por ejemplo, el tubo digestivo. Entonces, esta somatostatina, yo siempre les digo que cuando no se acuerden qué hace, siempre acuérdense que es el contra. Me inhibe todo. Por ejemplo, me inhibe la secreción de insulina y glucagón. Me inhibe la motilidad gástrica, duodenal y de la vesícula biliar. Esto está relacionado con el sistema digestivo. Me inhibe la secreción de ácido clorhídrico del estómago, de enzimas pancreáticas, es decir, inhibe todo el proceso digestivo. No solamente inhibe la secreción de insulina y glucagón y la secreción de hormona del crecimiento, sino que inhibe el proceso digestivo. Entonces, cuando no se acuerdan qué hace, acuérdense que siempre inhibe. Entonces, estas 3 hormonas son secretadas por el páncreas. Entonces, en conclusión, miren, acá tienen este cuadrito que está bastante bueno para estudiar, que es como un resumen de las hormonas que regulan la glucemia. Entonces tenemos la única hipoglucemiante, la insulina, todas las demás hiperglucemiantes. Glucagón, somatotrofina, cortisol, adrenalina, todas hiperglucemiantes. Glucagón liberado por el páncreas, somatotrofina por la adenohipófisis, cortisol por la corteza suprarrenal, adrenalina por la médula suprarrenal. Fíjense todas las que son hiperglucemiantes y una sola hipoglucemiante. Y obviamente la somatostatina me inhibe a la insulina y al glucagón.
Entonces, esto es como un resumen. Fíjense que lo que yo les decía en un principio, por ejemplo, todas las que son hiperglucemiantes la hacen por mecanismos distintos. No es lo mismo la gluconeogénesis que la glucogenólisis. Entonces, está bien, son todas hiperglucemiantes, pero tengo que saber de qué manera son hiperglucemiantes. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, perfecto. Otra glándula que también vieron, que la vieron en sistema nervioso, la glándula pineal o epífisis. ¿Qué producía? Miren, acá estaba la glándula. Esta imagen hasta la tenían en nervioso. ¿Qué producía la glándula pineal? Melanina. Melatonina. Ah, La melanina es la que le da color a la piel, que pigmenta la piel. La melatonina era la hormona de quién? Del sueño, ¿no? Muy bien, la hormona del sueño. Es decir, me aumentaba su producción durante la noche y se inhibía su producción durante el día. Entonces controlaba los ritmos circadianos, por ejemplo, también su secreción cambia en las distintas estaciones del año, se secreta más en invierno que en verano, por ejemplo. También participa en algunos animales en la maduración sexual, en la actividad de los animales, pero obviamente es una glándula y la melatonina es una hormona. De hecho, ahora hasta te la venden en la farmacia en cápsulas para la gente que tiene problemas de insomnio, te venden melatonina. Ahora, hemos visto hasta acá todos glándulas que producen hormonas. Bueno, ¿solo las glándulas producen hormonas? No. Existen tejidos que producen hormonas, pero que no son glándulas. Y tienen un cuadrito ustedes en el cuadernillo donde les dice otros tejidos endocrinos. No sé si lo tienen ahí a mano. El cuadrito está, ya les digo en qué página, está en la página 40 del cuadernillo. Ahí tienen como un cuadrito que les resumen lo que son tejidos que producen hormonas sin ser glándulas. Uno de los que produce hormonas es nuestro corazón. Produce una hormona que se llama factor natriurético auricular. ¿Por qué auricular? Porque principalmente lo producen las aurículas del corazón. ¿Y qué hace este factor natriurético? Lo que hace es estimularme la natriuresis y la diuresis. ¿Qué quiere decir esto? Estimularme que orine y que en la orina excrete sodio. Acuérdense, emia es en sangre, uria es en orina. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que yo aumento la diuresis, es que estoy orinando más. La natriuresis es el sodio en la orina. Entonces, el factor natriurético hace que yo orine más y excrete más sodio en la orina. Entonces, ¿cuándo lo va a liberar el corazón? ¿Cuándo lo va a liberar? Piensen, si yo pierdo sodio y pierdo agua, ¿qué pasa con mi presión arterial? disminuye. Disminuye. Entonces, ¿cuándo les parece a ustedes? Piensen siempre que nosotros tenemos la mayoría sistemas de retroalimentación negativas. ¿Cuándo les parece a ustedes entonces que se va a liberar esto? La última no se escuchó. Piensen, si esto a mí me estimula la pérdida de agua y de sodio, y eso hace que baje mi presión, ¿cuándo lo voy a liberar? Cuando con mi presión que haya pasado. Ah, cuando da un aumento. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar mi presión arterial, va a llegar más sangre al corazón, las paredes de mi corazón se van a distender y entonces las aurículas van a secretar el factor natriurético. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a perder agua, voy a perder sodio y mi presión otra vez va a volver a bajar.
Entonces fíjense que este es el contra del sistema que vimos antes. Porque ¿qué hacía el sistema renina-angiotensina Aumentar la con la presión? Me aumentaba la presión. ¿Y este qué hace con la presión? Disminuye. Exacto. Es más, nosotros vimos con el sistema renina-angiotensina que se reabsorbía sodio, se reabsorbía agua, gracias a la aldosterona y a la antidiurética. Y acá estamos diciendo todo lo contrario. Acá perdemos agua, perdemos sodio. O sea que esta es la contraria de lo que vimos antes. Y la produce el corazón. ¿Cuándo? Cuando mi presión haya aumentado. Además, existen otras estructuras que producen hormonas, como por ejemplo el duodeno. El duodeno es parte de nuestro intestino. Entonces, por ejemplo, tenemos la secretina, estas muchas las van a terminar de entender cuando veamos digestivo. La secretina es una hormona que lo que hace es estimularme que yo produzca jugo pancreático, que básicamente son los jugos que produce el páncreas lleno de enzimas. También el duodeno produce colecistocinina, que lo que hace es estimularme que yo produzca bilis, que obviamente también participa en el proceso digestivo. Y también libera una hormona que se llama péptido inhibidor gástrico, o PIG. ¿Qué hace este PIG? Me inhibe la liberación de esta. Entonces, estas se van a secretar en el proceso digestivo. Cuando el alimento llegue a mi duodeno, yo voy a empezar a secretar estas hormonas. ¿Para qué? Y para favorecer el proceso digestivo, ¿sí? Para secretar, para recibir más jugo pancreático, para tener más bilis. Pero cuando se produzca la liberación del péptido inhibidor gástrico, voy a disminuir la producción de esto. ¿Qué es esto? Es una hormona que produce el estómago, que se llama gastrina. Entonces, ¿qué pasa? La gastrina la produce el propio estómago y hace que el estómago tenga más motilidad y que secrete ácido clorhídrico. Entonces, cuando llega el alimento al estómago, libero gastrina, aumento la motilidad del estómago, secreto más ácido clorhídrico, se hace parte del proceso digestivo y después el alimento, que ya no es alimento, es bolo alimenticio, continúa hacia el duodeno. Cuando llega acá, libero estas hormonas. Entonces, estas hormonas ya las van a terminar de ver cuando vean el sistema digestivo. Van a ver que el control hormonal no es solamente en los procesos que hemos visto, sino que el proceso digestivo está fuertemente controlado por hormonas. Pero ni el duodeno es una glándula, ni el estómago es una glándula, ni el corazón. Sin embargo, secretan hormonas. También tienen el hígado. El hígado libera lo que se llaman somatomedinas, que regulaban el crecimiento. ¿Alguna se acuerda dónde lo vieron a esto? ¿O quién me estimulaba, mejor dicho, la secreción de somatomedinas? Ya lo vieron. No es nuevo esto. ¿Quién me estimulaba? Piensen, ¿qué hormona me estimula el crecimiento? La GH. La hormona de crecimiento o somatotrofina, que es la que le faltaba a Messi. Sí. Bueno, entonces, claramente, la somatotrofina no solamente me estimula que me crezcan los huesos y que crezcan los músculos, sino que también estimula que el hígado libere somatomedinas, que regulan el crecimiento. Entonces, por eso, la somatotrofina es la hormona llamada del crecimiento, porque estimula el crecimiento de los huesos, de los músculos, la síntesis proteica, pero además
estimula que mi hígado libere somatomedinas. El riñón, también lo vieron, vimos que secretaba renina-angiotensina, lo vimos recién al sistema renina-angiotensina. Pero además, el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es una hormona que me estimula la producción de los glóbulos rojos, chicos. Entonces, por eso, las personas por ahí que tienen fallas renales pueden tener problemas de anemia. Porque como se disminuye la producción de eritropoyetina, entonces la persona tiene una disminución en la producción de glóbulos rojos. Y el último, el timo, lo van a ver en la unidad que sigue, es un órgano linfoide, y ese timo lo que hace es producir una sustancia que se llama timosina, que me activa o me estimula al sistema inmune. Entonces, todas estas son tejidos que no son glándulas y van a producir hormonas. Muchas de estas, como les digo, las vamos a volver a ver. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina lo vamos a volver a ver en excretor, lo vamos a volver a ver en circulatorio. Todo lo que es relacionado con el proceso digestivo lo vamos a ver en digestivo. Las que produce el corazón la vamos a ver en circulatorio también. Es decir, muchas de estas las volvemos a ver en unidades más adelante. Pero vamos a ver otras hormonas que son importantes. Esta hormona, chicos, es una hormona, la leptina, que se descubrió que produce nuestro tejido adiposo. El tejido adiposo estaba formado por adipocitos. Y se descubrió que esos adipocitos producen una hormona que se llama leptina. ¿Y para qué sirve esa hormona? Sería la encargada de dar la saciedad. Cuando uno come y se siente saciado, sería causa de la leptina. Esta leptina es codificada por un gen que se llama gen OB. Entonces se cree que las personas con obesidad tienen una alteración en este gen, por lo que producen poca leptina, entonces no sienten saciedad. Entonces por eso comen más. En este caso es una hormona que no la produce una glándula, sino que la produce el tejido adiposo. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces con lo último, que son las prostaglandinas. Les cuento una cosa. Las prostaglandinas son sustancias químicas que antes se pensaban que eran hormonas. Es decir, son sustancias químicas que son parecidas a las hormonas, pero tienen sus diferencias. Primero, son sustancias químicas que derivan de un compuesto que se llama ácido araquidónico. La mayoría, por no decir todas, las células de nuestro cuerpo producen prostaglandinas. La mayoría de las células de nuestros órganos producen prostaglandinas. ¿Cuál es la diferencia entonces con una hormona? La principal diferencia, chicos, es que ustedes cuando producen una hormona, la vuelcan al torrente sanguíneo. Las prostaglandinas no se vuelcan, sino que ejercen un efecto en la misma célula o en células vecinas. Entonces, las prostaglandinas no es como, no sé, las hormonas tiroideas, que ustedes las producen, las secretan en sangre, viajan por sangre hasta las células que tienen receptores. Estas ejercen efecto directamente en la misma célula que las liberó o en las células vecinas. Existen, como la producen la mayoría de los órganos, existen distintos tipos de prostaglandinas que cumplen distintas funciones. Ustedes vieron unas prostaglandinas. ¿Dónde las vieron?
¿Dónde vimos prostaglandinas? Y hasta vieron qué función cumplía. Creo que en el sistema nervioso, creo. A ver. ¿Dónde vimos las prostaglandinas piréticas? Me mató. Me suena, pero me mató. ¿Se acuerdan cuando vimos el mecanismo de la fiebre? ¿Se acuerdan que el mecanismo de la fiebre empezaba con un microorganismo que liberaba pirógenos exógenos, que hacía que nuestro sistema inmune liberara pirógenos endógenos, y los pirógenos endógenos hacían que el hipotálamo liberara prostaglandinas piréticas? Esas prostaglandinas que hacían que el hipotálamo fijara la temperatura más alta, que es lo que nosotros le llamábamos fiebre. De hecho, chicos, les conté cuando vimos fiebre que ustedes toman antipiréticos para la fiebre. ¿Qué hacían esos antipiréticos? Inhibían la secreción de las prostaglandinas piréticas. Entonces, fíjense que ahí las prostaglandinas las liberaba el hipotálamo y ejercían efecto en el mismo hipotálamo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Del mecanismo de Sí, la ya me fiebre? acordé, profe. Bueno, entonces, ahí fíjense, prostaglandinas piréticas que las secreta el hipotálamo y ejercen efecto en el mismo hipotálamo, es decir, son autócrinas. Cuando la prostaglandina ejerce efecto en la misma célula que lo liberó, se llama autócrina. Cuando ejerce efecto en las células vecinas, se llama parácrina. Pero les cuento que no solamente hay prostaglandinas piréticas, hay prostaglandinas que participan en la respuesta inmune, en la respuesta inflamatoria, en las contracciones durante el parto. El primer lugar donde se descubrieron las prostaglandinas fue el semen. Entonces, obviamente, el semen también contiene prostaglandinas. De hecho, la vesícula seminal sintetiza prostaglandinas. Entonces, en el caso de el hombre, las prostaglandinas estimulan las contracciones musculares para que el semen pueda salir. También hay prostaglandinas que degradan plaquetas. Es decir, que hay un montón de prostaglandinas distintas, no hay un solo tipo de prostaglandinas. De hecho, hay enfermedades como el asma, la alergia, la artritis reumatoidea, que se cree que se deben a altos niveles de prostaglandinas, a una producción excesiva de ciertos tipos de prostaglandinas. Entonces, no son hormonas, pero sí son sustancias químicas que tienen efectos diversos. No es lo mismo la prostaglandina que hay en el semen que las prostaglandinas que libera el hipotálamo, pero son prostaglandinas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda que me quieran preguntar? ¿Algo? Negativo. ¿No? ¿Se entendió todo? Gracias a Dios, sí. Bueno, chicos, ustedes ahora en unos minutitos les tengo que dar un recreito porque a las 6:05 empiezan con la Mari. ¿Sí? Empiezan con la Mari, van a hacer el TP de endocrino y después van a hacer la corrección con ella. Entonces, no sé si la han alcanzado a leer a la unidad de endocrino o no, pero aunque sea tengan el apunte de clase cerca, porque la realidad es que lo importante es que los hagan a los TPs. Sobre todo este es bastante largo, entonces hay como mucho en las preguntas del TP, es bastante preciso, es bastante variado, entonces lo ideal sería que ustedes lo puedan hacer a ese TP, ¿sí? Entonces, les voy a dar ahora unos minutitos de recreo, porque a las 6:05 arrancan con la Mari para hacer el TP y hacer la corrección. Háganlo al TP, háganlo con el apunte, háganlo con el cuadernillo, pero háganlo. Recuerden que en la semana del 20 al 24 de septiembre rendimos regulación térmica y endocrino. Rendimos las dos juntas. O sea, la semana que viene no, la que sigue.
Pero ustedes esta semana ya arrancan con inmune. O sea, hoy terminan con endocrino y la próxima clase ya arrancan con inmune. Entonces no se queden porque viene endocrino, inmune, circulatorio. Son 3 unidades re importantes. Entonces traten de ir resumiendo, ir completando apuntes de clases para no ir atrasándose. Cualquier duda que tengan, me preguntan o le preguntan enseguida a la Mari que va a estar con ustedes. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo. 10 minutos y a las 5 empiezan con la Mari, ¿eh? Chao, No más de eso. Maestro. chao. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Un beso.